Moisés Moreno, Dios los haya perdonado. Ignacio y Moisés Moreno, Dios los haya perdonado. Pueblo llano de La Vaca, sucedió en el barrio arriba. Velando unos 9 días, estaba una fiestecita, porque a Domingo Moreno se le había muerto una hijita. Porque a Domingo Moreno se le había muerto una hijita. Ya había empezado el fandango, pero andaba suelto el diablo. Pablo Irenes con el Pidio se fueron al barrio abajo a buscar más aguardiente, porque ya andaban tomados. A buscar más aguardiente, porque ya andaban tomados. El señor Miguel Moreno a traer su arma se fue, y enseguida hizo un disparo, y el Pidio le da en los pies. La cuestión que ellos peleaban era por una mujer. Pablo Irenes acosaba a la esposa de Moisés. Saludamos a los amigos de Cristiano Castañedas Aguilán y José Castro, allá en el llano de La Vaca. Quizás tuvo la razón. A su primo el Pidio dijo: ahorita la vengo yo, que se topa con Moisés. Y luego le disparó un tiro de 16, y en el lugar lo dejó. Su hermano Nacho Moreno era un hombre muy honrado. A donde estaba durmiendo, ahí fueron a despertarlo, que fuera a prestar auxilio, que a su hermano habían matado. Que fuera a prestar auxilio, que a su hermano habían matado. Se paró medio dormido y ahí agarró su escopeta. Esperaban sus contrarios a un ladito de la puerta. Se agarraron a balazos, se tiraron cerca a cerca. Allí quedó muerto Ignacio con un tiro en la cabeza. Sus pobres padres lloraban buscando resignación, alzando manos al cielo, fuerzas le pedían a Dios que les diera resistencia, llevar 2 hijos al panteón. Que les diera resistencia, llevar 2 hijos al panteón. Con esta me despido, con mi guitarra en la mano, en el llano de La